This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Así sonaba el flamante presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tras su sorprendente victoria del pasado martes, que la ha coronado como el presidente de Estados Unidos tras derrotar a Kamala Harris por un amplio margen en una noche que al final resultó ser mucho menos apretada de lo que todos esperábamos. Trump ha ganado una segunda oportunidad y es solo el segundo presidente de los Estados Unidos que logra esto, de conseguir 2 mandatos no consecutivos, y para ello gozará de un control absoluto sobre Washington para poder ejercer su visión del mundo e imponerla tanto a Estados Unidos como al resto del planeta. Aquí en Warrior Diplomacy queremos examinar cuáles van a ser las consecuencias tanto internas como externas de esta victoria, y para ello contamos, como no, con el inimitable Fabio Almada. Hola Fabio, ¿cómo estás? Nico, yo muy bien, es un gusto volver a tener la oportunidad de hablar contigo y sí, de hablar de este tema, la verdad, yo en verdad me encuentro muy bien, estoy un poco más preocupado por la situación de internacional, ahora creo que se vienen épocas más complicadas de las que ya se están viviendo y nada, como bien lo dices tú, creo que la victoria de Trump ha sido, bueno, impresionante, yo creo que sí que esperábamos algo un poco más apretado según las encuestas, pero una vez más Trump nos ha demostrado que no es así y no solamente ganó la mayoría de los swing states en disputa, sino que también ganó el voto popular, que es algo que los republicanos no habían conseguido desde 2004, ¿no? Y bueno, yo creo que el día de hoy vamos a hablar de lo que significa el regreso de Trump a la Casa Blanca, si esto es el comienzo de un nuevo orden o en verdad es la continuación de mismas tendencias que llevamos ya viendo esta última década, ¿no? Hablar de eso, este segundo mandato y las repercusiones globales. Así que, bueno, pues con muchas ganas, Nico, de analizarlo hoy. Para nuestros oyentes, el podcast de hoy lo vamos a organizar en 4 bloques, que son un poco más de lo habitual, pero intentaremos hacerlos ágiles y entretenidos para que todo el mundo pueda seguirlos y sobre todo no se aburra con un podcast demasiado largo, que es algo que nadie quiere. Y para ello, bueno, primero hablaremos de los resultados, de lo que al final es la crónica de una victoria anunciada, para luego en el segundo bloque ya centrarnos en la política exterior y luego por último en un tercer bloque y en un cuarto bloque hablar respectivamente primero de qué dice la reválida de Trump sobre la sociedad actual y por último de qué significa esta victoria para un orden liberal internacional que parece cada vez más en la cuerda floja. Bueno, Donald Trump ha arrasado en las supuestamente disputadas presidenciales con un resultado final que es de 312 votos electorales frente a los 226 de Harris. Además, como indicaba Fabio en la introducción, ha sido la primera vez que un republicano en 20 años se alzaba con el voto popular, consiguiendo un 51% de los votos y dejando a Kamala Harris a 4 puntos. Es cierto que el escrutinio aún no está completo, pero ya podemos decir con absoluta seguridad que Trump va a dominar tanto el Senado como el Congreso por un margen algo estrecho, pero un margen suficiente como para poder controlar las 2 cámaras legislativas de Estados Unidos, a lo que se suma el ya férreo control que tenía el Partido Republicano sobre la rama judicial, sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde hay una supermayoría conservadora, por lo que Trump, por lo menos a nivel interior y probablemente a nivel exterior, como veremos luego en un segundo bloque, va a poder imponer su visión política de forma más o menos sin cortapisas. Trump ha logrado una remontada que parecía prácticamente inimaginable después de que en 2020 perdiera las elecciones y ocurriera el famoso asalto al Congreso del 6 de enero en el que el propio Trump alentó a sus seguidores a tomar el Capitolio tras decir que las elecciones habían sido manipuladas. Esta vez, por supuesto, no ha habido ninguna voz por parte de los republicanos que haya dicho que estas elecciones habían sido un fraude. Efectivamente, cuando se gana, nadie piensa en que pueda haber manipulación. Y Trump, a pesar de estos 4 años en los que prácticamente había sido tildado de un paria dentro de Washington DC, incluyendo graves acusaciones penales, incluso la condena por 34 delitos graves y la declaración de que había sido responsable de un abuso sexual, ha conseguido salir indemne de todo e incluso estos problemas legales le han servido de combustible para erigirse de nuevo, a pesar de sus 4 años al frente de la Casa Blanca, como candidato del anti-establishment, como candidato de la rebeldía. Un mensaje que ha parecido calar muy bien entre sus votantes, aunque es importante matizar
que ha habido menos votos de los que ha habido en las anteriores elecciones y que sobre todo algunos analistas parecen indicar que esto ha sido más una derrota demócrata, que no han conseguido movilizar a su electorado ni ilusionar a su electorado, que una victoria de Trump. Pero, y aquí creo que tú, Fabio, nos vas a poder ayudar, en general el comportamiento electoral de ciertos grupos de población en Estados Unidos ha sido también clave a la hora de tener este resultado tan mayoritario para Trump. Toda la vida se pensaba que esas poblaciones minoritarias en Estados Unidos, por ende, iban a votar a los demócratas, ¿no? Y yo creo que algo crucial para la victoria tan contundente de Trump esta vez es que empezaron a penetrar en esas demografías de población afroamericana, poblaciones hispanas. Y no, esto es un tema que antes muchos decían, en la vida Trump va a poder pegar ahí, ¿no? Con esa retórica tan nacionalista de esa América blanca, esa América de los años 40, ¿no? O sea, inclusive el nombre de su campaña, Let's Make America Great Again, haciendo referencia a esos años anteriores, época de la segregación, que estas poblaciones no iban jamás a apoyar eso, pero claramente no. Se ha hablado mucho que los temas principales de esta elección, lo que el electorado más estaba poniéndole peso era el tema de la economía, ¿no? Y en War of Diplomacy en inglés hablamos de este tema, ¿no? De cómo iban tanto a Donald Trump y Harris a ser vistos por su electorado y hablar del tema de la política exterior. Y de lo que más habló en ese episodio era cómo la política exterior tiene muy poco peso en este estilo de elecciones nacionales en Estados Unidos, a menos de que tengan una conexión directa con temas domésticos, ¿no? El caso de la frontera es uno de ellos, que tiene un elemento internacional con esa frontera con México y todos los migrantes que cruzan. También podríamos hablar el tema de la guerra en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, no tanto, no pegan tanto a menos de que tengan un impacto en el precio de los combustibles, por ejemplo. El precio de, bueno, la inflación, o sea, ese fue el tema, yo creo, principal y pudimos ver un progreso republicano no solamente en estos swing states, sino en todo el país. O sea, estaba viendo un mapa hace poco e inclusive en estados súper demócratas como California, Nueva York, el trumpismo está avanzando bastante fuerte, ¿no? Entonces yo creo que gran parte de esto es, pues ahora sí que el puro hecho de que Biden no era el mejor candidato y a pesar de saberlo, porque hicieron unos polls internos a mediados del mandato, decidió ir adelante con su campaña y se salió muy tarde, ¿no? Ahora, yo honestamente creo que Kamala Harris hizo un gran trabajo teniendo las fichas que se les tuvo que dar. Es verdad que los polls parecía que la cosa estaba todavía más apretada de lo que terminó siendo, pero bueno, yo ahí sí diría kudos a Kamala Harris porque levantó, yo creo, algo que estaba viéndose muy negro. Y sin duda alguna, de hecho, hace poco preguntamos en nuestro grupo de WhatsApp preguntas para este episodio y nos preguntaban eso, ¿no? El rol de los latinos. Y yo, al ser mexicano y tener también mucha gente que vive en Estados Unidos, lo pregunto esto, ¿no? Y cómo es posible que apoyen al Partido Republicano siendo el partido que promueve una retórica así. Y es que me dicen eso, ¿no? La verdad es que tengo que pensar con la billetera, ¿no? Y creo que es algo que se está viendo en todos lados. Y Nico, una última idea que me gustaría meter aquí es la de lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? Ese voto de castigo al partido que esté en turno. Claramente ha habido una manera de votar en lo contrario, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál ha sido tu sensación? ¿Cómo experimentaste tú esta elección, Nico? Bueno, yo he de decir que aunque otros años sí que he hecho como había leído por ahí alguien que decía que las elecciones americanas era como las noche de reyes para los frikis de la política y efectivamente algunos años había sido así, que había estado siguiendo las elecciones en directo. Este año decidí simplemente acostarme y decir, bueno, cuando me levante por la mañana será uno, será otro o no será ninguno, porque con el lento recuento, si hubiera sido una elección más igualada, quizás no se hubieran sabido los resultados al día siguiente. Sí se supieron, el martes por la mañana estaba clarísimo desde el minuto uno que Trump había ganado. Y a mí como apunte también me gustaría indicar que una cosa bastante curiosa que ha pasado y que no es de estas elecciones, pero que es un desarrollo que se ha visto en las últimas décadas, es que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido del establishment, en el sentido de que las clases más pudientes, las clases académicas, las personas con título universitario, las personas con sueldos altos, han votado aquí sí de forma masiva a Harris, mientras que las clases menos pudientes en general han votado por la abstención. Hemos de recordar que la abstención en Estados Unidos sigue siendo un problema muy grave y que en estas elecciones ha habido más de un 45% de las personas que no han votado, pero dejando de lado la abstención, la mayoría de las personas estadounidenses de bajos ingresos han votado mayoritariamente
por Donald Trump, sobre todo en el caso de los blancos. En el caso de las otras minorías es más matizable, sobre todo en el caso de los afroamericanos han votado mayoritariamente a Kamala Harris. Creo que de hecho que el mejor dato era entre las mujeres afroamericanas, que habían votado en un 91% a Kamala Harris. Pero lo que tú comentabas de los hispanos y de su voto a Trump, sobre todo mayoritario entre los hombres, es puramente lo que hemos comentado, es un voto con la cartera, un voto económico, de que por mucho que desde los medios, desde la portavocía de la Casa Blanca, se afirmaba que la economía iba bien y que la creación de empleo era alta y los datos objetivos macroeconómicos así lo decían, el hecho de que la inflación siguiera por los cielos y el hecho de que las personas notaran que estaban perdiendo calidad de vida porque no podían comprar lo mismo que podían comprar hace unos años con la misma cantidad de dinero, acaba haciendo mucho daño a Kamala Harris, que no se distanció en exceso de lo que había hecho Joe Biden durante sus últimos 4 años, porque algo que podría haber hecho, yo creo, porque aunque forma parte de la administración Biden, al final el vicepresidente es un cargo que no tiene demasiado poder. Cerrando la carpeta quizás de la derrota demócrata y entrando ya en el futuro, que es yo creo lo que más le interesa a nuestros oyentes, creo que es interesante saber que el equipo de Trump 2.0 ya está empezando a tomar forma y que hay varios Así es. nombramientos interesantes que se han producido estos días, que, bueno, estas horas incluso, que ya empiezan a darnos pistas de cómo va a ser la política interior y exterior. Es correcto, Nico. Estamos grabando en la noche del martes 13 de noviembre y bueno, hasta ahora lo que tenemos aquí es que, bueno, todavía nada es 100% oficial, pero ya sabes, cuando empieza a haber tanto eco sobre ciertas personas, te dice ya algo, ¿no? Se está hablando de Marco Rubio, senador de Florida para secretario de Estado. Se está hablando de Musk y Vivek Ramaswamy para este nueva rama gubernamental para hacer más eficiente el Estado americano. También se habla de Mike Waltz, asesor de seguridad nacional. Y interesante toma porque este señor escribió un libro que se llama Warrior Diplomat, hace 10 años. Él es un veterano de la guerra en Afganistán. Y bueno, el podcast no se le puso el nombre por este libro, pero se me hace algo muy interesante. Y una pequeña anécdota es que una de sus asesoras hace un año y medio, nos siguió en Instagram, creo que por el mismo nombre del libro, y nada, una vez subió una historia con el tag de Instagram de War Diplomacy. Pero bueno, siguiendo adelante, también se ha nombrado ya a dos personajes para estos puestos en Medio Oriente, a Mike Huckabee, que será el embajador americano en Israel, y a Stephen Witkoff como el Middle East Envoy, ¿no? Y dos nombramientos muy controversiales por ese poco y limitado pasado en temas de política exterior, pero ambos con posturas muy pro-Israel, muy, muy controversiales. También se habla de Pete Hegseth como el secretario de Defensa. Este es un veterano y presentador de Fox News. Hace poco abrí también el móvil y lo primero que me sale es un post de Político que decía, "Who the fuck is this guy?", ¿no? O sea, aquí eh, un personaje que está completamente sacado de la nada y nada, ¿no? También se habla de Kennedy, ¿no? En este tema sanitario, ¿no? Este personaje también que salió a la contienda presidencial, muy antivacunas, muy antisistema, se salió de la contienda y apoyó a Trump. Bueno, parece que también le van a dar ahí su premio político. Y bueno, también mencionar, Nico, que la familia de Trump, este nepotismo, también supongo que tendrán un rol en el gobierno, ¿no? Entonces, en términos generales, estos son los nombres que se están hablando. Yo creo que podemos rescatar de estos nombramientos pues esa idea de la retórica Make America Great Again. También creo que se está premiando mucho ese apoyo incondicional a Donald Trump, especialmente yo creo que Marco Rubio, ¿no? Uno que de hecho estuvo luchando contra él en la campaña de 2016, muy crítico, pero poco a poco empezó a darse cuenta que el Partido Republicano estaba completamente tomado por Trump y tenía que jugar de su camino. Entonces, creo que todos ellos muestran un poco para qué dirección va Estados Unidos. Muy buen título para este bloque del proteccionismo y, bueno, esta posible política exterior de Trump, Putin a Israel, ¿no? Estos lugares, estas fricciones geopolíticas que estamos viendo en el bloque, ¿no? Y ahí es donde la victoria de Trump, pues en verdad va a tener un peso significativo, ¿no? En esta ideología de este aislacionismo americano que se vio entre 2016 y 2020 y al mismo tiempo
Estamos viviendo un momento distinto, ¿no? Con conflicto activo, el cual no se había visto antes. Entonces, yo creo, primero que nada, Nico, hablemos de lo que podría ser la economía internacional, ¿no? El proteccionismo parece ser que la palabra favorita de Donald Trump, según lo que ha dicho, es tarifas, 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 tarifas. Entonces, yo creo que lo primero que podemos rescatar de la política internacional va a ser eso, ¿no? Creo que una economía cerrada, viendo para adentro, y bueno, una competencia más férrea entre China y Estados Unidos. También la relación que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con México, creo que también se va a complicar mucho y sin dudar alguna con la Unión Europea también. La elección de Trump coincide con la composición de esta nueva comisión de la Unión Europea y creo que sin duda alguna también tendrá un efecto ahí. Nico, ¿tú cómo lo ves en tema de comercio internacional, economía? Eh, ¿Qué tan complicadas crees que se pongan las cosas para la gente que trabaja en estos temas? Bueno, a ver, si Trump de verdad sigue adelante con lo anunciado en campaña, estaríamos hablando de no de una vuelta del proteccionismo, sino de un auténtico nacionalismo económico que podría desatar una guerra comercial entre muchos países, principalmente, como bien has dicho, Estados Unidos y China, con la Unión Europea en medio, probablemente sufriendo la que más de todos. Es que en campaña Trump ha hablado de imponer tarifas de hasta el 60% a China, todo esto además combinado con una política interior totalmente desregularizadora de bajar impuestos, que eso, bueno, eso ha sido un sello, digamos, de los republicanos desde hace décadas, la idea de que si se baja impuestos, sobre todo a los más ricos, la riqueza permeará al resto de la sociedad porque estos harán inversiones hacia la economía y crearán más empleo. La famosa servilleta de la FER que bueno, a nivel de teoría económica por ahora no se ha visto confirmada, ya que en general eso lo que suele hacer es aumentar las desigualdades y hacer que la riqueza se concentre aún más en unas pocas manos, una tendencia que se ha visto en los últimos años. Pero el problema de los aranceles es que pueden parecer una solución proteccionista para impulsar la economía, pero si no se combina con una buena subvención económica interior y con un apoyo decidido del Estado por ciertos sectores, puede causar auténticos desechos dentro de la economía nacional. Porque recordemos que muchas veces esas tarifas, aunque se llamen tarifas exteriores, los que las acaban pagando son los consumidores interiores, porque si Estados Unidos importa prácticamente todos los, vamos a poner el ejemplo de los microchips o de la tecnología Apple que se fabrica mayoritariamente en China, si eso pone tarifas a ese tipo de productos, los americanos lo van a seguir comprando y los chinos no van a pagar esos aranceles, sino que van a ser los propios americanos los que vean subir a lo bestia el precio de sus productos básicos o tecnológicos en este caso, y crearán aún más inflación. Por lo menos eso es lo que dice la teoría económica normal. Ahora que Estados Unidos, con el músculo económico que tiene, y si esto se acompaña de una política industrial, de una autonomía estratégica más o menos decidida, le puede acabar saliendo bien la jugada de Trump, eso es otra cuestión. Pero yo creo que en este caso aquí tengo más que nada curiosidad por ver qué es lo que pasa, un poco como lo mismo que pasó con cuando salió elegido Milei y decidió imponer esta idea de la motosierra y del recorte de gasto masivo público a lo bestia, que es básicamente ver qué pasa, porque este tipo de ideas tan diferentes de la ortodoxia económica normal no se han aplicado de manera habitual en los últimos 50 años, 60 años, y estará por ver cuáles serán los efectos que producirán sobre la economía. Pero Claro. pasando igual de la economía a otros temas que también nos interesan, está por ver qué es lo que hace Trump con los dos grandes conflictos ahora mismo en curso. Hay muchos más, por supuesto, en Warrior Diplomacy intentamos estar pendiente de todos, pero los dos grandes conflictos que digamos ahora preocupan más a la opinión pública, que son Ucrania e Israel. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ves el tema de Ucrania, que en teoría parecía que iba a ser bastante radical, pero igual estos últimos nombramientos están indicando otra dirección? Claro, Nico, pues en verdad esta guerra que llevamos dándole cobertura aquí en el podcast por un par de años, pues dice Donald Trump, venía diciendo que iba a acabar con ella en menos de 24 horas y decía inclusive que lo haría siendo presidente electo, ¿no? Entonces ya como presidente electo no,
pero comienza a haber movimientos por donde puede ir la cosa, ¿no? Y lo que acabas de decir es verdad, Marco Rubio es un personaje que siempre ha sido muy, muy hawk, ¿no? En la política americana tienes los halcones, los hawks y los doves, ¿no? Más paloma, ¿no? Uno con unas visiones más férreas en contra de, bueno, los que se consideran los enemigos del mundo libre, ¿no? De Estados Unidos. Y Marco Rubio siempre ha tenido una visión bastante fuerte en contra de ello, ¿no? Es verdad que cuando empezó la guerra en 2022 su visión era todavía más pro-Ucrania de la que estamos viendo últimamente, pero sin embargo esto comienza a abrir un poco el panorama más, ¿no? Claramente, Nico, esto es pura teoría, ¿no? Porque del otro lado el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tiene una visión completamente distinta, ¿no? Ahí sí cortar completamente el flujo de apoyo a Ucrania y pactar ya las cosas, ¿no? Ahora, la cosa esto podría dar lugar a dos tipos distintos de un conflicto, ¿no? De un fin de este conflicto. Y en el primero se vincula un poco más con esta idea de J.D. Vance, ¿no? Congelar el conflicto en las líneas actuales y forzar Ucrania a la neutralidad, ¿no? Con garantías mínimas de seguridad evidentes y con pocas restricciones para Putin. Claramente este yo creo que es un escenario que le da las cosas más a favor a lo que quiere Rusia y pone la situación muy tensa, ¿no? Hace poco también leí la posibilidad de una zona demilitarizada en el cual tropas europeas estarían patrullando esa zona entre Rusia y Ucrania. Ahora se abre ahí la caja de Pandora también, ¿no? Esto es básicamente pues ya legitimizar la ocupación de básicamente 20% del territorio ucraniano y básicamente las intenciones de retomar Crimea completamente perdidas, ¿no? Otra idea, otra formulación para este fin de la guerra, a lo mejor es un escenario donde lo presentó Mike Pompeo, entonces yo también creo que por ahí las cosas no irán, pero se centra un poco más a un mayor apoyo militar y financiero como una disuasión en contra de Moscú y mantener esa posibilidad abierta de la adhesión a la OTAN. Pero sin embargo, Nico, yo también creo que la relación con la OTAN se va a ver bastante afectada. No creo que Donald Trump salga de ello, pero sí claramente esta idea bien transaccional de cómo Trump ve el mundo va a hacer que Europa tenga que no solamente subir su gasto militar, sino que también estar más presente en estos temas, ¿no? Y últimamente, Nico, he estado escuchando los hearings de los comisionarios designados y el que me hizo muy interesante es el de la futura top diplomata europea, Kaja Kallas, ¿no? Y hablaba de cómo la OTAN y la Unión Europea deberían ver pues este panorama, ¿no? Y me gustó lo que dijo, ¿no? La Unión Europea centrándose un poco más en lo que es la industria armamentística y la OTAN siendo esa alianza militar estratégica, ¿no? Una tomando decisiones más en lo que viene haciendo la economía militar y la OTAN tomando pues las decisiones de estrategia y tal. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos básicamente tiene el control estratégico de cómo la OTAN opera. Y con un presidente de los Estados Unidos retirando ese interés, pues puede complicar mucho las cosas, ¿no? Entonces, más o menos, Nico, yo te podría dar todas estas ideas para este caso en específico. ¿Tú cómo ves las cosas? Un par de apuntes que me parecen interesantes es que primero, Kaja Kallas es Estonia, entonces por supuesto aquí va a cambiar bastante la prioridad de enfoque de la Unión Europea en cuanto a la política exterior, que ya con Borrell igual había estado volcada más hacia Ucrania, como es normal por el conflicto que lleva en marcha desde 2022, pero teniendo una persona de un país báltico que, como sabemos, es uno de los grandes zonas amenazadas por el expansionismo de Rusia por su condición de república soviética, que esta nueva alta representante de la política exterior europea quiera centrar su mandato en mejorar las capacidades de respuesta europeas y crear efectivamente una unión militar de la que se iba hablando prácticamente desde la fundación de la Unión Europea, pero de ahí a que lo consiga en un contexto en el que en Europa también están aumentando los nacionalismos, también están aumentando los partidarios de aislarse y olvidarse de todo lo que ocurra en el exterior, va a ser complicado. Pero de ahí a lo que comentabas más allá de eso, de Trump y el apoyo no a Ucrania, creo que
efectivamente, así como hace igual unos meses podía estar bastante claro, o por lo menos se podía intuir bastante que el objetivo de Trump iba a ser acabar esta guerra a toda costa, incluso aunque fuera a costa de la integridad territorial ucraniana y de las expectativas ucranianas, que recordemos es una democracia frente al autoritarismo ruso, de formar parte de la UE y de la OTAN. En ese caso, yo creo que todavía quedan muchas dudas que esperamos poder despejar igual en un episodio más adelante, donde no hay absolutamente ninguna duda de cuál va a ser la dirección de la política exterior americana y que de hecho choca directamente con esta idea de Trump de que bajo su mandato no va a haber guerras, es la política en Oriente Medio, porque ahí, y aunque... Importante decir aquí, por supuesto, que los demócratas, en cuanto a apoyo a Israel, han estado firmemente detrás de la campaña de Israel en Gaza e incluso de la operación en Líbano e incluso de los ataques puntuales a Irán. Trump ha dejado claro varias veces que le parece que Estados Unidos no está yendo lo suficientemente lejos en su apoyo a Israel y que es partidario de, como ya vimos en su primer mandato, de que la solución de dos estados prácticamente desaparezca, incluso aunque sea de boquilla en la diplomacia internacional estadounidense. Trasladó la embajada americana a Jerusalén, ha nombrado, como hemos mencionado antes, a dos personas de poca experiencia política en Oriente Medio, pero con un gran bagaje de declaraciones en favor de Israel como Estado judío unitario que no tenga que compartir territorio con Gaza y probablemente tampoco con Cisjordania. Pero esto, no sé, Fabio, tú cómo lo ves y sobre todo no sé cómo lo ves, cómo puede afectar a la región, porque este tipo de actitud de Israel puede complicar igual la relación con países árabes con los que hay alianzas importantes y sobre todo puede llevar igual a una guerra más regional con la implicación de Líbano y sobre todo, esperemos que no, de una potencia regional como Irán. Pues Nico, yo creo si un personaje es clave para el conflicto anterior siendo este Putin, ¿no? Ese comodín que podría llevar las cosas para un lado o para otro, en el caso de Oriente Medio viene siendo Netanyahu, ¿no? O sea, ahora sí, un amigo, un aliado de Trump y uno de estos primeros líderes que le apoyaron tanto en su primera candidatura como ahora, pues es probable que ahora tenga una vía libre para continuar sus guerras en Gaza y en Líbano e inclusive a lo mejor también expandir sus operaciones en contra de Irán todavía más, ¿no? O sea, también yo creo que una gran parte de la campaña de Donald Trump siempre ha sido presión máxima en contra de Irán. Yo creo que este último año las capacidades de responder o de ser un actor más presente que pueda atacar a Israel de Irán se ha decrementado mucho, entonces puede que esta sea una oportunidad también para seguir dándole en contra a este actor. Algo, Nico, que también se me hace interesante es que hace unos días una declaración de Arabia Saudita sobre el conflicto, ¿no? Diciendo que las actitudes israelíes en sus últimos meses se pueden declarar como genocidas, ¿no? O sea, ya subirle la retórica ahí de una manera que yo tenía un poco nada esperada, ¿eh? Se había visto un acercamiento estos últimos años entre Arabia Saudita e Israel, los acuerdos de Abraham, ¿no? Como que esta gran victoria de la administración Trump uno, ¿no? De normalizar las relaciones entre los países del Golfo e Israel. Es un tema que todavía está en la mesa, pero yo creo que completamente descarrilados después de lo que hemos visto. Y yo creo que ahora algo que va a definir mucho la política americana en Medio Oriente es qué persona, qué ayudante está en el oído de Trump, ¿no? También creo que hay que mencionar que una de sus hijas se casó con magnate o hijo de un magnate de Líbano que le lleva apoyando y le lleva dando, le está dando asesoramiento en temas de Medio Oriente. Entonces también creo que quien termina estando en estos núcleos de poder pueden afectar que Trump tome una decisión u otra. Tú, Nico, ¿cómo lo ves? ¿Crees que cumpla Trump con esta promesa de detener todas las guerras o crees que este conflicto que llevamos viendo en Medio Oriente ya más de un año siga adelante? Pues es que en Oriente Medio, a no ser que el resultado del conflicto sea la aniquilación total de Palestina, no veo muy bien cómo lo va a frenar, la verdad. Que, bueno, conociendo a Trump puede ser una posibilidad.
real, pero yo creo que detenga las guerras ahora mismo va a ser mucho más complicado de lo que lo era entre 2016 y 2020, cuando básicamente no había ningún conflicto grave en curso y pudo aprovechar esa situación Trump para venderse como la persona que acababa con la implicación exterior de Estados Unidos en el exterior. Pero bueno, recordemos que el plan de Afganistán, de salida de Afganistán, que planeó la administración Trump y luego acabó ejecutando Biden, fue duramente criticado precisamente por el propio Trump porque fue un desastre, y, en sus palabras, y bueno, y en las nuestras puede que un poco también. Y por tanto, yo no tengo muy claro que Trump vaya a ser capaz de acabar con ninguno de estos conflictos. Y es más, yo creo que trasladando igual un poco la conversación al otro continente, al otro gran foco igual de la estrategia nacional de Estados Unidos, que es Asia, de la que ya hemos hablado brevemente en la parte económica, si en el caso de Ucrania, que esperemos que no, Trump da alas a Putin para legitimar su agresión y decir que, bueno, esto me va a salir más o menos bien y voy a poder controlar el Donetsk o va a haber una zona desmilitarizada o voy a acabar con las opciones de Ucrania de entrar en la UE o en la OTAN o demás, que haya una posibilidad, aunque es lejana, porque, bueno, hay que recordar que China no ha estado involucrada en ninguna guerra China contra otro país en los últimos siglos, si descartamos su apoyo a conflictos locales como pueden ser el de Corea o el de Vietnam, pero está el caso de la isla de Taiwán, bueno, está declarado como un objetivo chino para la reunificación, que ha sido, pero en este tema Trump ha sido muy ambiguo, aunque en realidad ha sido uno de los presidentes que durante su primer mandato más incrementó los lazos con Taiwán. También ha estado diciendo cosas como que, bueno, es que en realidad esta isla está mucho más cerca de China que de Estados Unidos, entonces, ¿por qué debería ser nuestra responsabilidad defenderla? Aquí yo creo que la política de Trump puede ser una sorpresa total. Y lo mismo digo en la península de Corea, donde, bueno, si recordamos bien, el primero que visitó a Trump, no sé si te acuerdas, Fabio, el primero que visitó a Corea del Norte en décadas fue Trump, que estuvo ahí en una reunión que se hizo famosa por sus fotos con Kim Jong-un. Que nunca entendí esta relación de mejores amigos entre Trump, una relación de amor y odio, porque recuerdo también esas declaraciones de yo tener un botón nuclear más grande que el tuyo, pasarse a intentar un acercamiento que, bueno, tenemos que recordar que no llevó a nada. Y también hay que mencionar que Kim Jong-un y Corea están apoyando completamente el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, no nada más ya con equipamiento, con misiles, con shells para artillería, sino también ya con tropas. Y esto es algo que escala este conflicto y está poniendo a Corea del Sur muy, muy tensa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, no se va a saber bien cuál va a ser la actitud de Trump en la región, porque Trump no ve las alianzas de la misma manera que otros líderes, ¿no? Es una vez más esta visión transaccional. Vale, somos aliados, pero ¿qué gano yo? ¿Qué gana Estados Unidos teniendo tropas estacionadas en Japón o en Corea? Y en el caso de Taiwán, lo que tú dices, es muy ambiguo cómo lo va a hacer. Sus declaraciones son un poco, bueno, me la pela. O sea, a pesar de que si hay algún interés económico importante para mí, dale, pero esa mentalidad de tener esta cadena de islas para contener a China, bueno, es posible que él lo vea de una manera distinta y creo que en Asia-Pacífico la administración Biden fue muy clara tratando de poner ahí ese énfasis geopolítico. La situación en el Medio Oriente y en Ucrania también no ha podido dar lugar a un completo pivot a Asia, como ya Obama también lo platicaba. Y creo que sí, el tema principal en Asia-Pacífico, más que el tema de seguridad y defensa, va a ir más por lo que hablamos al principio del episodio, el comercial y el económico, ¿no? Yo creo que esa rivalidad por cadenas de suministro, temas de política industrial, van a ser las que sean las principales de estas dinámicas entre Estados Unidos y Asia. Pero esperemos, Nico, que no sea el caso, que no veamos un nuevo frente bélico abriéndose en el Pacífico. Hay que recordar también que Xi Jinping ha declarado que para 2027 quiere que las fuerzas chinas estén listas para una invasión anfibia a Taiwán. Eso no significa que lo vayan a hacer, pero también hay que recordar que Xi Jinping quiere dejar un legado y yo tengo el sentimiento de que ese legado tiene que tener a Taiwán unificado con China. No lo sé, esto caería dentro de este mandato nuevo de Trump y bueno, con un Estados Unidos con las manos de vuelta en casa, no lo sé.
quería dejar igual una pequeña perla para los oyentes que nos estén acompañando todavía, que es algo que leí el otro día y que me hizo muchísima gracia, que es a propósito de las tropas norcoreanas que están ahora llegando a Rusia. Que lo primero que parece que descubrieron es que, bueno, Norcorea, como sabéis, Corea del Norte, como sabéis, es una sociedad muy aislada, en la que está todo controlado por el Estado y en la que el acceso a Internet es prácticamente inexistente. Bueno, pues estos soldados llegaron a Rusia y que descubrieron Internet, y que fue lo primero que descubrieron, pues el porno, amigos, amigas. Y es una cosa que me hizo demasiada gracia imaginarme a esos soldados norcoreanos que probablemente no han salido de su casa en su vida, llegando a Rusia, teniendo que ir a un frente nuevo, y que lo primero en lo que se preocupen sea del porno. Es un pequeño comentario gracioso, yo creo, para cerrar este bloque, en la que por lo demás todo es bastante sombrío, porque por mucho que Trump vaya a prometer que va a acabar con las guerras, por lo que estamos viendo y por cómo está el mundo, y eso nos permite enlazar directamente con el siguiente bloque, el plan de Trump es ante todo nacionalismo y es aislamiento de Estados Unidos, algo que al final va a dar alas al nacionalismo en otros sitios, a la polarización y al autoritarismo en muchos otros países, que bueno, veamos qué implicaciones puede tener para la sociedad en el siguiente bloque. Pues Nico, otro factor interesante a explorar acá es lo que bien dices tú, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el nacionalismo, la polarización. Y de hecho quiero referir también un podcast que hemos grabado aquí en Warrior Diplomacy llamado Populismo, Polarización y Posverdad, que son la estrategia de las tres Ps. En ese episodio, que lo tendrán aquí en las notas, se habla de, bueno, pues de que en verdad qué es el populismo y cómo se están utilizando estas tres herramientas para promover una otra agenda política que puede ser tanto de izquierda como de derechas, ¿no? Y Nico, algo que bien has dicho tú es esta promoción del nacionalismo, ¿no? Por parte de Trump puede tener efectos a lo largo del mundo, ¿no? Fortaleciendo movimientos que están alineados con estas ideologías, ¿no? Ya lo hemos visto en países como en Hungría, con Víctor Orbán, en Serbia también, y con líderes de extremos, de ambos extremos políticos. Y esto puede llevar a conducir a inestabilidades, ¿no? Y es una tendencia que vimos en el primer mandato de Donald Trump, ¿no? Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, y bueno, probablemente esta es una tendencia que volvamos a ver en los años que se vienen, ¿no? En poblaciones en el resto del mundo, y estas retóricas también reproduciéndose claramente, pues adaptadas al público de cada uno de estos países, ¿no? Y se me hace muy interesante. Estados Unidos siempre es ese actor que es el modelo, ¿no? El modelo a seguir para bien o para mal. Y yo creo que lo que vimos cuando Trump termina su mandato en 2021, ¿no? Con esa toma del Capitolio, ¿no? Ese golpe a una de las instituciones claves del gobierno americano, pues te digo, eso se reprodució en Brasil el año siguiente, ¿no? Entonces yo creo, Nico, que estas son cosas que claramente impactan. Creo que todavía no somos siquiera conscientes del efecto que van a tener, pero sin duda van a tener uno. Yo creo que ya lo están haciendo. Yo creo que vivimos en una época, por desgracia, en la que por defectos propios del liberalismo, no estoy aquí vendiendo que el modelo liberal sea algo que esté funcionando, y de hecho, que creo que hemos hablado muchas veces en este podcast y lo he hecho al principio también, de las desigualdades que se están aumentando de forma masiva. A lo que se suma el hecho de que cada vez estamos más polarizados, porque yo creo que los estados nacionales son cada vez más impotentes ante unas corrientes transnacionales, tanto empresariales como sociales, como incluso criminales, si habláramos de cárteles y del tráfico de drogas y de personas, que superan el marco del Estado Nacional, y que por eso yo en general, y creo que en general en este podcast lo somos, defensores de la Unión Europea como una posible solución a estos problemas que sobrepasan al Estado Nacional. Pero es que creo que ya estamos viendo lo mismo que ha upado a Trump, la misma ola de polarización, de desinformación, de revancha y de mentira en el fondo, porque al final Trump basa muchas veces sus discursos en cosas que ni siquiera son verdad. El famoso caso cuando tuvo el debate con Kamala Harris de los inmigrantes haitianos que estaban comiéndose perros y gatos en las calles de Springfield, Sí. que bueno, dio lugar a muchos memes obviamente relacionados con los Simpson, pero que en el fondo no tiene ninguna gracia, porque hubo mucha gente que se creyó esto, igual que se creen muchas de las otras mentiras de Trump, e igual que se creen muchas de las mentiras de líderes europeos que
ya están en el poder, como es el caso de Giorgia Meloni y el hecho de que culpe a la inmigración de prácticamente todos los males que tenga Italia, sean reales o inventados, o líderes que pueden estar por llegar, como a mí el caso que igual más me preocupa es el de Marine Le Pen en Francia, que en las últimas elecciones legislativas apenas resistió, con una alianza bastante cogida con alfileres entre el centro liberal de Macron, la socialdemocracia, incluso la extrema izquierda de Mélenchon, y que apenas aguantó por los pelos, y de hecho luego se vio en la conformación de gobierno posterior que preferían apoyarse en la extrema derecha y ese Front Républicain estalló en mil pedazos. Entonces yo creo que es bastante probable que, dadas unas corrientes de eso, de polarización, de nacionalismo, que parecen superar con creces y resumir un poco en el fondo el espíritu de nuestra época, lo más probable es que en 2 años tengamos a Marine Le Pen al frente de un país como Francia, y que esto pueda tener unas implicaciones profundas en la Unión Europea y impactar el Estado de Derecho en el que vivimos actualmente, ya que a mí me parece que los actores iliberales y de extrema derecha están profundamente envalentonados, porque al final tienen el apoyo popular de unas personas que mayoritariamente están descontentas con cómo se están llevando las cosas. Están dándose cuenta de que cada vez el mundo es más desigual, de que cada vez hay más inflación, de que no controlan sus propios destinos, como podía parecer en el siglo XIX o en el siglo XX. Y esto tiene implicaciones muy peligrosas. Creo que el mayor ejemplo de esto es Hungría, con Víctor Orbán al frente, que lleva teniendo una deriva iliberal durante los últimos años bastante larga, que la ha llevado incluso a sucesivas multas de la Unión Europea, incluso el planteamiento por algunas voces de si no estaríamos mejor echando a Hungría de la Unión Europea. Pero creo que no, creo que lo importante es resistir, proponer y crear un proyecto que ilusione, ¿no? Que ilusione desde un punto de vista que no sea este proyecto excluyente, este proyecto nacionalista. No sé tú, Fabio, cómo lo ves, y no sé también qué papel crees que juegan todo esto, las redes, la Sí. desinformación, los medios de comunicación que tenemos hoy en día, que también son totalmente diferentes de lo que lo eran hace 20, 30 años. No, claro, Nico. Yo creo que el rol de otros tipos de comunicación no tradicional también ha sido clave para la victoria de Trump, ¿no? Hablando de, pues, los podcasts como el que estamos tú y yo, ¿no? No sé si habrás escuchado cuando apareció Trump hace una semana y media en el show de Joe Rogan, ¿no? Que es el número uno en chart de Spotify. Es Yo un no, pero podcast sé que reproducido. Sergio, un saludo, Sergio, Sí, seguro que sí. sí, Sergio, saludos porque nos lo compartiste ese mismo día y bueno, es simplemente uno de varias apariciones que Trump tuvo en podcasts de este estilo, ¿no? Y que están diseñados para un cierto tipo de público que a lo mejor las redes tradicionales, los medios tradicionales no llegan a tocar. Y es interesante también cómo la victoria de Trump también valida, podemos decir hasta cierto nivel, la mentira y la desinformación, ¿no? Como una forma ya directa de hacer política. No importa tanto qué terminas haciendo, sino qué dices y cómo lo pones en la pantalla, ¿no? Y a pesar de tener un discurso pues basado en la exclusión, la discriminación, la agresión contra las mujeres, haber instado un asalto al Capitolio y difundir, ¿no? Abiertamente fake news, pues de todos modos 72 millones de estadounidenses aún así decidieron votar por ahí, ¿no? Creo que sí difiere mucho del tipo de retórica que tuvo la campaña de Harris, ¿no? Basada en pues eso, en un poco cambiar las cosas, dejar atrás el pasado y pues tratar de ilusionar a un electorado más joven que claramente no iba a apoyar a un presidente que tenía 80 y pico de años. Pero bueno, no le dio la fuerza. Y bueno, yo creo, Nico, que también aquí otro actor clave es, una vez más, Elon Musk. O sea, si hay un segundo ganador de lo que pasó en Estados Unidos, no te diría es JD Vance, es Elon Musk, el dueño de, bueno, lo que solía ser Twitter antes, que yo siempre le seguiré llamando Twitter, X hoy en día, y bueno, otras empresas gigantes como Tesla o SpaceX, ¿no? Todo mundo sabe de quién estoy hablando y su rol es interesante. Este es un magnate de la industria. Siempre ha tenido los partidos políticos americanos apoyo de la industria, pero el rol de Elon Musk esta vez ha sido completamente distinto porque no solamente le ha dado una cantidad impresionante de apoyo económico,
y bueno, claramente en medios como un mouthpiece, ¿no? Como un fiel apoyante, sino que ahora va a ser parte de esta nueva idea de reformar el establishment, ¿no? Y claramente esto es lo que estamos viendo hoy en día. Ya veremos si en unos años sigue ahí. Hay que recordar que de la primera administración de Trump, muy pocos de los que empezaron en el gabinete terminaron. Pero bueno, el caso de Musk se me hace uno crucial para, bueno, eso, tratar de mover la retórica de Trump a nuevos, a nuevas partes del espectro político, a nueva gente y, no sé, un personaje muy interesante a tener en el radar estos días. Pero Nico, en fin, te quería hacer la pregunta yo directa, pero acabo de recordar que en nuestro chat Samantha nos mandó una pregunta relacionada con Elon Musk, así que pongo el audio. Hola, buenos días. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Qué opinan ustedes del nuevo pronunciamiento de Trump relacionado con que en el Departamento de Eficiencia Gubernamental que se va a crear va a estar liderado por Elon Musk y Ramaswamy? Obviamente con el objetivo de eliminar la burocracia y de reestructurar las agencias federales, etcétera, pero me parece muy particular el hecho de tanto pronunciamiento, tanto nombramiento, tanto sonar de Elon Musk. Y bueno, es lógico, porque desde mi perspectiva supongo que es a favor, ¿no? Pero creo que es, tener a Elon Musk en el gobierno fortalece más la idea de que la visión de Trump es absolutamente empresarial, ¿no? Y de negocios. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué efectos vaya a tener en el gobierno de Donald Trump esta fortalecida visión empresarial con estos líderes en estas instituciones y dentro del gobierno de los Estados Unidos? Gracias. Pues a ver, Así muchas gracias que por la pregunta, Samantha. A ver, lo que yo creo que es importante decir es que todo este anuncio, para empezar, se ha vendido un poco como si fuera en parte una broma, ¿no? El hecho de que el departamento, las siglas sean las mismas que Doge, que la moneda inspirada en el Shiba Inu, criptomoneda, perdón, que empuja Elon Musk, y el hecho de que pongan dos personas al frente de una institución que se supone que quiere eliminar duplicidades y eliminar partes del gobierno para hacerlo más eficiente, ya anuncia que igual no van por el buen camino. Pero más allá de estas cuestiones que igual puedan parecer un poco anecdóticas, creo que más que una visión empresarial, que también de la administración, lo que indica es la enorme influencia que tiene Musk ahora mismo en Trump. El hecho de que ha salido estos días, parece que ambos llevan tiempo comiendo juntos en Mar-a-Lago de forma regular, que Musk estuvo presente, parece, en alguna de las llamadas con líderes internacionales que realizó Trump nada más ser elegido. Creo que dan pistas de un peso totalmente desmedido de una persona que al final no ha sido elegida por nadie. Y en cuanto a la visión empresarial de la administración, dos ideas. La primera, creo que la administración, el gobierno, no es una empresa, que ver todo desde la óptica de la eficiencia y la eficacia, aunque puede ser útil y efectivamente hay que intentar eliminar en lo máximo posible las duplicidades que pueden existir en diferentes niveles de la administración, porque al final están administrando el dinero de todos y queremos que ese dinero sea administrado de la forma más eficiente posible. El objetivo de la administración no es crear beneficio, el objetivo de la administración no es ser rentable, el objetivo de la administración es crear condiciones para que una sociedad sea más libre, sea más justa, sea más igual. Y ese tipo de visión no está integrada dentro de una visión puramente empresarial de la vida o del gobierno. Entonces, yo creo que la nominación de Musk es, de nuevo, y entronca con lo que venimos hablando a lo largo de este bloque del episodio, un signo de los tiempos, ¿no? Una muestra más del tipo de visiones que se están imponiendo como mayoritarias entre una gran parte de la población, y que en el caso de X ni siquiera han salido tan bien, porque recordemos, X o Twitter o como lo queráis llamar, ha perdido, creo que es el 90% de su valor en bolsa desde que lo compró Musk. Ahora que haya logrado su objetivo, y en eso creo que Fabio estará de acuerdo, de crear una plataforma donde hay más desinformación, donde hay más mensajes en favor de Trump que hayan podido favorecer esta victoria, eso es otra historia, pero creo que tampoco habla muy bien
de la situación en la que estamos ahora mismo como sociedad. Sí, un último apunte sobre este tema, Nico, y también para cerrar el bloque es el rol que Elon Musk ha tenido también en el conflicto de Ucrania, siendo él el dueño del sistema Starlink, ¿no? De satélites y darle acceso a Internet a las operaciones ucranianas, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un señor que no ha sido electo, de hecho, no nació en Estados Unidos, creo que ya tiene la nacionalidad americana, pero siento que también el hecho de que él no pueda correr por la oficina de la presidencia o ninguna de alto mandatario por eso es también un factor de por qué Trump está también apostando de vuelta en él, ¿no? Yo creo que Trump quiere tener a personas leales, a personas que pueda controlar y por ende está poniendo ahora a Rubio, está poniendo al presentador de Fox News en el Ministerio de la Defensa. Y bueno, es creo que una vez más reforzar esa narrativa de MAGA que Elon Musk ha completamente apostado desde que empezó. Y otra cosa que se me hace muy interesante es, no sé si recordarás, Nico, esa foto de Musk saltando con media barriga afuera en Pensilvania. Poco hemos hablado, Nico, que hubo 2 intentos de asesinato también esta contienda electoral y lo que dices tú es cierto. Estamos viendo unos tiempos sin precedentes donde la empresa privada tiene un control distinto que el que nunca ha tenido, ¿no? Y unas implicaciones en la política internacional que creo que deberíamos también dedicarle un episodio completo, ¿no? Al rol de todas estas industrias en la política internacional y que, bueno, la parte pública es solamente una de ellas. Sin embargo, Nico, yo creo que hemos hablado ya bastante también de este tercer bloque, ¿no? De todo lo que es el nacionalismo, la polarización, la retórica de Make America Great Again y, bueno, el rol de estos personajes tan excéntricos como Musk. Podemos pasar ahora al último bloque de este episodio y mezclarlo un poco, ¿no? Un estilo de conclusiones, pero al mismo tiempo también hablar del estado de lo que estamos diciendo, el estado de un orden liberal que parece que camina en una cuerda floja, ¿no? Bueno, efectivamente entramos en el último bloque que al final, como este podcast se nos ha alargado un poco más de la cuenta, va a servir básicamente de conclusión, de punto final a este podcast de hoy, que es básicamente el hecho de que el orden liberal parece que ya no existe, ¿no? Hay gente que prefiere hablar de momento multipolar, de momento unimultipolar. Está el concepto de interregno que hizo popular el teórico marxista Antonio Gramsci, que es en su caso, él hablaba del momento que hubo entre guerras, ¿no? Donde se acababa el viejo régimen basado en la potencia militar y todavía no acababa de surgir uno nuevo, y fue el momento en el que el fascismo tuvo su momento de mayor esplendor y que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial que es todavía recordada por la mayoría de la gente como uno de los momentos más bajos de la historia de la humanidad. Y creo que ahora mismo estamos en un momento parecido, ¿no? El orden liberal que pareció surgir de primero los años 40, de las instituciones de Bretton Woods y de la ONU con la Guerra Fría y demás, y sobre todo a partir del hundimiento de la URSS en 1989 y el momento en los 90 y los 2000 en los que parecía que el único futuro posible, ese famoso fin de la historia de Fukuyama, era el orden liberal basado en las normas. Creo que ese orden se está tambaleando y creo que Trump en este caso es más un síntoma que una causa. O sea, Trump es la idea de que la antipolítica es un camino plausible para las democracias, de que la idea de que el nacionalismo, que todo eso es lo que ahora mismo quieren los electorados. Y al final es la idea de que todo este concepto del mundo basado en normas internacionales, en el respeto de la ley, en el multilateralismo, en el libre intercambio, al final es solo una ficción, ¿no? Y creo que igual que Trump es un síntoma, hay muchísimos otros que hemos comentado, como es el ascenso de ciertas posiciones reaccionarias en Europa, pero también es la guerra de Ucrania o la guerra de Israel, que ha revelado que ese orden liberal tiene un cierto doble rasero en el que las normas que se aplican a unos, en el que hablábamos con total convencimiento de la necesidad de defender la democracia ucraniana y la necesidad de defender un país contra la agresión de otro, no se aplica de la misma manera en el caso de Ucrania, perdón, en el caso de Ucrania que en el caso de Gaza y en otros muchísimos casos en el tercer y en el segundo mundo. Entonces, creo que estamos en un momento complicado,
que por otro lado, y esto ya lo digo desde una óptica puramente de periodista, es fascinante vivirlo, contarlo, hablarlo, como estamos haciendo aquí. Y no sé, Fabio, ¿tú qué opinas de este momento que estamos viviendo ahora mismo? Pero creo que lo que más siento yo ahora mismo, aparte de interés, es quizás esa preocupación, ¿no?, que comentabas tú al inicio, ese miedo. Al principio del año hablábamos de las tendencias que veríamos en 2024 y hablamos de tres, hablamos del conflicto, como en 2024 íbamos a ver probablemente, ¿no?, la continuación de más conflicto expandiéndose en otras partes del mundo, algo que hemos visto. También hablamos del hecho de que en este año se iba a votar en todas partes del mundo y hemos visto eso. Y no solamente votar implica más democracia, a lo mejor implica lo contrario, autoritarismo, ¿no?, que también es una dinámica que hemos visto. Pero la última tendencia que hablamos a principios de año es de esta crisis de la gobernanza global. Y por más que hemos visto una presidencia americana, ¿no?, como Biden lo llamaba, ¿no?, America is back, no creo que sea materializado al 100%. Creo que claramente foros internacionales como la ONU, como ahora lo que estamos viendo en Azerbaiyán, la COP, no, todas iniciativas internacionales multilaterales, pues están perdiendo ese peso. Yo creo que ahora con el retorno de Trump a la Casa Blanca vamos a ver dinámicas bilaterales, dinámicas completamente transaccionales, donde Estados Unidos estará dispuesta a, yo que sé, defender a cierto aliado siempre y cuando yo tenga un beneficio tangible directo, ¿no? Esa idea de tener amigos que me puedan ayudar a mí no me va. Yo lo que necesito es ahora mismo tener una victoria que pueda vender. Algo que creo que a nivel estratégico a largo plazo va a tener un impacto al mundo liberal, porque está claramente empezando a tener una rivalidad con otros sistemas autoritarios, como lo vemos en Rusia, promovidos también en China, en Irán. Creo que el tema de esta coalición de lo que llaman muchos el eje del caos es un tema a explorar también aquí en el podcast. Pero también me gustaría hablar en un episodio de esta crisis de la gobernanza internacional y pues cómo lo ha sido, ¿no? Ya tenemos un episodio donde criticamos un poco la estructura de la ONU, del Consejo de Seguridad, pero como bien lo dices tú, por más que haya estructuras de este estilo, no reflejan el mundo en el que se creó. O sea, el mundo de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, no es el que vemos hoy en día. Y hay estados como, por ejemplo, India, Brasil, que tienen un peso mucho mayor que el que está reflejado en estas organizaciones. Y también teniendo países con veto, ¿no? O sea, que Vladimir Putin tenga un veto en temas de seguridad internacional, ya te dice la ineficiencia que va a tener este organismo, ¿no? Pero, Nico, yo soy un internacionalista, soy alguien que cree que hay maneras de hacerlo y independientemente de qué presidente esté al tanto de Estados Unidos, creo que va a haber un esfuerzo por tratar de seguir adelante con estos temas. Sin embargo, creo que, Nico, hemos hablado ya bastante hoy. Es un tema muy complejo, ¿no? No podemos pasarnos horas hablando de cada uno de estos lugares de convergencia geopolítica y una hora nos da poco. Pero estoy seguro que conforme termine este año, comience el 2025, pues seguiremos explorando, ¿no?, cómo se desarrolla el segundo mandato de Trump y si las cosas van tan peleagudas como algo me dice que van a ir. Esa sería mi conclusión, Nico, así lo veo tú. ¿Tú cómo cerrarías este muy completo episodio? Creo que no se puede añadir mucho más. Creo que ya hemos tocado, como tú bien has dicho, literalmente todos los palos que se podían tocar. Y nada, eso solo decirle a los oyentes que hayan aguantado esta hora larga de podcast, que espero que sean muchos, que esperamos seguir aquí para seguir ofreciendo las mejores análisis, creemos, de lo que está pasando en la política internacional. Y nada, lo que decimos siempre, que sigáis ahí y que despertéis el warrior que lleváis dentro. Un abrazo.